En el presente video hablaremos sobre dos temas. El primero será la familia jurídica de tradición neorromanista y el segundo el desarrollo del derecho romano. Comenzaremos hablando con lo que fue la familia jurídica de tradición neorromanista. Esta familia está conformada por los países cuyo principal antecedente es el derecho romano. Una de las principales características que conforman estos países es que tienen una marcada preocupación por lo que fueron los valores de la justicia y la moral. Los países que integran esta familia son los que se fundamentan principalmente en el derecho romano y en la tradición germánica. Es considerada como la familia más antigua de las actualmente existentes, ya que su origen se remota a lo que fue la creación de la ley de las 12 tablas, que fueron creadas en Roma en el año 450 a.C. aproximadamente, lo que vendría siendo el siglo V. Esta familia surgió en el occidente de Europa, comenzando por Roma y extendiéndose hasta lo que fue Italia y llegando hasta lo que ahora es Alemania, en Europa. Su expansión se debió a la conquista, ya que el derecho fue el que organizó al Estado y logró una conciliación entre el país conquistador y el país conquistado. La familia jurídica de tradición romanista comenzó principalmente con la invención de la ley de las 12 tablas, seguida por el derecho de los pretores, las constituciones imperiales, siguiendo con la compilación que fue hecha por el emperador Justiniano, que dio lugar al denominado Corpus Iuris Civilis, que es el cuerpo del derecho civil. Esta familia tiene como características principales que tiene el origen y base en el derecho romano. Sus fuentes del derecho son la costumbre, la ley, la jurisprudencia y la doctrina. En esta familia también se llevó a cabo la codificación del derecho, ya que en los siglos XIX y XX el movimiento de codificación se extendió por todos los países que conforman a esta familia. Por lo tanto, es así como en la actualidad hay países que tienen sus constituciones políticas, su conjunto de códigos y sus leyes, que son las que integran su derecho. En esta familia también existió una separación entre lo que fue el derecho público y el derecho privado, donde el derecho público se refiere a lo que es la organización del Estado y el derecho privado contempla las relaciones entre particulares. En esta familia, el derecho procesal es un derecho propiamente escrito. Tiene como único fin preservar los valores de justicia y moral a través de lo que es la norma jurídica. Los países que conforman a la familia jurídica de tradición romanista se clasifican en 4 sistemas, como son el sistema europeo continental, el sistema latinoamericano, el sistema escandinavo y el sistema latinoafricano. Dentro del sistema europeo continental encontramos a los países que son Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia, Bulgaria, Chipre, Ciudad del Vaticano, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Rusia, San Marino, Suiza, Turquía, Ucrania y Checoslovaquia. Dentro del sistema latinoamericano encontramos a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Dentro del sistema escandinavo encontramos a Dinamarca, a Finlandia, a Noruega y a Suecia. Dentro del sistema latinoafricano encontramos a los países de Benín, Burundi, Cabo Verde, Congo, Costa Marfil, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Madagascar, Mozambique, República Centroafricana, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Togo y Zaire. Esta familia generó una gran influencia en lo que fueron otros ordenamientos jurídicos, por lo que a la familia neorromanista se extendió por todo el mundo, rebasando las fronteras de lo que fue el
antiguo Imperio Romano, ya que su expansión se debió a la colonización. Esta familia se remontó al derecho de Roma antigua, que después fue evolucionando y ampliando no solo sus reglas, sino también sus procedimientos y sus conceptos de derecho y de norma jurídica. Esta familia se dice que surgió porque el derecho romano cayó en crisis a la llegada de su último emperador, Justiniano, y se enfocó en la restauración del Imperio Romano y con ello la de su derecho. Ahora bien, para hablar sobre el desarrollo del derecho romano tenemos que dividir este periodo en 3 etapas fundamentales. El primero fue conocido como la monarquía, el segundo como la república y el tercero como imperio. La monarquía surgió en Roma en el año 753 al 509 o 510 a.C. aproximadamente. En este periodo, el poder era ejercido por reyes. Los reyes que formaron parte de este periodo fueron Rómulo, que a él se le atribuye la creación o fundación de Roma. Numa Pompilio, a él se le atribuye el culto romano. Tulio Hostilio, a él se le considera como un gran guerrero. A Anco Marcio se le debe la extensión del territorio romano hacia la desembocadura del río Tíber. Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Estos últimos 3 reyes eran parte de las tribus etruscas. La legislación romana estaba constituida principalmente por lo que eran los reyes, que eran quienes estaban al frente del pueblo y detentaban el poder absoluto. También existía un senado que era conformado por patricios. Ellos se encargaban de elegir a los reyes y únicamente se reunían a instancias del mismo rey. También existían lo que eran las curias romanas. Estas curias eran un tipo de asamblea primitiva. La familia en Roma estaba constituida no solamente por las personas unidas por el vínculo del parentesco, sino también por las personas que se sujetaban a las órdenes del pater familia. En Roma, en la época de la monarquía, los patricios eran la clase privilegiada. Estos tenían todo tipo de privilegios. Los clientes eran las personas libres, ellas pertenecían a una gens. También estaban los plebeyos, ellos conformaban la clase baja de la sociedad romana, ellos no gozaban derechos ni privilegios, es más, no se les incluía ni dentro de la familia ni dentro de las leyes romanas. Las fuentes del derecho durante el periodo de la monarquía fueron la costumbre principalmente y el culto a los dioses. Sus dioses eran los antepasados. A la caída de su último rey, que fue Tarquino el Soberbio, surgió un nuevo modelo político, jurídico y social, en el cual el poder ahora era ejercido por 2 personas. A este periodo se le conoció como el periodo de la República. El periodo de la República abarcó del año 510 al año 27 a.C. En este periodo los reyes seguían existiendo, pero su poder era menor al que tenían durante la monarquía. Los cónsules eran los encargados del poder, ya que a ellos se les consideraba como los representantes del clero, los jueces y las personas que emitían edictos. Los cónsules durante mucho tiempo ejercieron el poder ellos solos, pero después se dieron cuenta de que no podían con toda la responsabilidad que esto traía, así que decidieron nombrar a más personas para que les ayudaran con el ejercicio del poder. Estas personas se les denominó magistrados, y así en su conjunto los cónsules y los magistrados eran los encargados de detentar el poder durante la República. Durante este periodo existían las clases privilegiadas. La clase privilegiada seguían siendo los patricios, dejando a los plebeyos sin derecho alguno. Y así también existía la figura de los extranjeros, que eran gentes ricas provenientes de las afueras de Roma. Los plebeyos, por esta razón, se exiliaron hacia el monte, donde en el año 287 a.C. crearon la ley Hortensia, que les permitía reclamar derechos a los patricios. Y así fue con esta ley que cuando los plebeyos decidieron regresar al pueblo romano, podían ejercer cualquier tipo de trabajo e incluso se les consideró dentro del derecho. Durante el periodo de la República existieron algunas asambleas romanas, que fueron los comicios por curias. Estas estaban constituidas por patricios y tenían atribuciones a lo que respectaba
a la familia. También existían los comicios por centurias, que eran conformados por patricios y por plebeyos. Ellos tenían atribuciones electorales a través de sus cónsules, de sus censores y de sus pretores. Realizaban trabajos legislativos, votaban por leyes y participaban en la vida judicial. Existía también la concilia plebis, que estaban conformadas o eran las asambleas romanas de la plebe. Estaban precedidas por un tribuno y ellos deliberaban en el foro, y las decisiones que ellos votaban se les llamaba como plebiscitas. También existían los comicios por tribus. Los comicios por tribus eran los comicios más democráticos y ellos tenían atribuciones electorales, judiciales, y ahí era donde se elegía a lo que eran los magistrados menores, los ediles y los cuestores. No obstante, para el año 313 se crea la figura de los magistraturas cuestores, que ellos se encargaban del tesoro público. Para el año 311 se crean las magistraturas de los censores, que eran los encargados de la operación del censo. Y para el año 387 se creó la figura del magistrado pretor, que era el encargado de la administración de justicia. Además, también se creó la figura de los ediles y los curules, que se encargaban de la alta política de la ciudad de Roma. Antes, en el año 333, los plebeyos podían ser cuestores, y con el paso del tiempo, en el 454, los plebeyos se colocaron como pontífices, dando para ello, en el año 500, por primera vez, hubo un plebeyo pontífice, que este fue Tiberio. Ahora hablaremos sobre lo que fue el periodo del imperio. En el último tercio del siglo I a.C. comenzó un nuevo periodo, conocido con el nombre de diarquía, principado o alto imperio. El imperio inició con Octavio, que como emperador se le atribuyó el nombre de Augusto. Durante este periodo, los senados tuvieron que compartir el poder y el gobierno con los príncipes, y así estos en su conjunto comenzaron a legislar. Durante este periodo, la fuente principal del derecho fue la jurisprudencia, aunque después se le anexaron los senados consultos y las constituciones imperiales. Los senados consultos eran la instancia que tenía fuerza equiparable a las leyes, y estos se constituían como las órdenes del Senado. La jurisprudencia son las opiniones de los juristas. Estas alcanzaban la fuerza obligatoria por medio de la autoridad del príncipe. Las constituciones imperiales, estas a partir del siglo II después de Cristo, la actividad legislativa del emperador se convirtió en única, pues se dejó de citar al Senado consulto, a los juristas, ya que estos se encontraban al servicio del príncipe y las asambleas habían desaparecido. En el periodo del imperio se presentaron varios sistemas jurídicos, como lo fue el ius civili, el ius honorarium y el iura, que conformaban lo que correspondía a la jurisprudencia, y también surgió el ius novum, que era lo correspondiente a las constituciones imperiales, que se les consideraba como la nueva ley. Hubo una etapa del Imperio Romano que se le conoció como Imperio Absoluto. Aquí, en esta etapa, el poder estaba en manos del emperador. Se le consideró como una etapa de completa decadencia. Esta etapa abarcó desde el inicio del reinado de Diocleciano, en el año 284, hasta lo que fue la caída del Imperio Romano, en el año 476. En el año 395, Teodosio I dividió el Imperio Romano entre sus dos hijos. A Honorio se le atribuyó el Imperio de Occidente y a Arcadio se le atribuyó el Imperio de Oriente. El Imperio de Occidente cayó en manos de los bárbaros en el año 476 y se consideró la caída del Imperio Romano de Occidente. Justiniano, en el año 535, logró para el Imperio de Oriente algunos años de prosperidad, reconquistando Italia y África, y reuniendo por última vez bajo su dominio la mayor parte de las posesiones romanas. Durante este periodo, todas las fuentes del derecho quedaron agotadas y solo quedaron las costumbres y las constituciones imperiales. Justiniano trató de unificar y reconstruir al Imperio Romano y convirtió a la religión cristiana como la religión oficial de Roma. El proceso de unificación de las leyes de Justiniano se trató en unificar el derecho vigente y ordenó la formación de dos compilaciones,
una que estaba compuesta por las doctrinas de los juristas, que se denominó ius, y la otra que estaba compuesta por el derecho imperial, que se le denominó leges, que son las leyes. Ahora hablaremos sobre el proceso de la compilación realizada por el emperador Justiniano, a lo que se le denominó Corpus Iuris Civilis. La primera disposición de Justiniano fue el Codex Vetus Justiniani, en el cual el emperador se interesa por las leyes, y en el año 528 nombró una comisión que estaba conformada por 10 personas que se encargaban de reunir en uno solo los códigos gregoriano, hergemoniano y código teodosiano, añadiendo lo que fueron las constituciones posteriores a Justiniano. Ahora bien, las obras principales que conforman el Corpus Iuris Civilis son el Digesto Pandectas, las Institutas, el Código y las novelas. Empezaré por el Digesto Pandectas. Para estas, el emperador Justiniano se ocupó del ius, del derecho científico, y en el año 530 el jurista Triboniano se encargó de la redacción de una colección compuesta por estratos de escritos de los jurisconsultos. Al final de esta obra no solamente se trataba de una compilación, sino que era la existencia de un verdadero código que fue vigente y práctico. Esta obra contenía 50 libros, de los cuales comprenden leyes o fragmentos con el nombre del jurisconsulto a quien se le atribuyen. Las Institutas. En esta obra, Justiniano se dedica a la enseñanza del derecho en Constantinopla. En el año 533, Justiniano encarga esta tarea a Triboniano y a los profesores Teofilio y Doroteo. Es una obra de codificación que comprende todas las partes del derecho relativo al ius y a las leges, que conformaron el denominado Corpus Iuris Civilis. Esta obra de las Institutas estaba compuesta por 4 libros. El primero se llamaba De las personas y comprendía el libro primero. En el libro segundo y los 5 primeros títulos del libro cuarto eran atribuidos a las cosas, y el resto del libro cuarto se atribuía a las acciones. Respecto del código, Justiniano ordenó la redacción de un nuevo código, es decir, una nueva colección de lo que eran las constituciones imperiales, para la cual tomó como base el código anterior y agregó nuevas constituciones dictadas por él mismo, eliminando todo cuanto contradijera lo que él establecía en sus constituciones. Esta obra estuvo compuesta por 12 libros. Ahora, las novelas. Como en el reinado de Justiniano fue un largo proceso, este se vio en la necesidad de expandir nuevas disposiciones legislativas, y a estas nuevas disposiciones o estas nuevas leyes concibieron el nombre de novelas. Para esto, en el año 453 fue la caída del Imperio Romano de Oriente, que fue propiciado por los turcos otomanos.